Llegamos al tema del amor fraternal como parte de nuestra vida de fe. Y hoy vamos a mirar, hermanos, en este tema el cultivo de la paz y la armonía entre hermanos. En esto hemos señalado, hermanos, que es la voluntad revelada de Dios, que el afecto entre hermanos sea parte fundamental para una vida cristiana madura, creciente y victoriosa. Debido, hermanos, a que los vínculos del amor entre creyentes es uno de los medios por los cuales nuestra vida de fe se va a ver robustecida, nos es necesario entonces ser diligentes en la búsqueda y mantenimiento de este preciado don, sin el cual nuestra fe, hermanos, no pasaría de ser una fe infantil. Esto es, hermanos, que si Dios mismo destinó que el afecto fraternal es necesario, entre otras cosas que hemos visto, para vivir en el temor de Dios, no podemos arbitrariamente desechar sus ayudas y pensar que alcanzaremos la meta de abundar en fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo y de hacer firme nuestra vocación y elección para que haciendo estas cosas no caigamos jamás. Y en esto debemos ser insistentes, pues una persona puede andar lentamente, quedarse en la inmadurez y experimentar algunas pérdidas por no usar las ayudas que Dios dio. Hace poco en nuestro país era popular un programa de concurso donde usted respondía unas preguntas e iba acumulando dinero. Y entre más dinero, pues la pregunta se iba haciendo más fuerte. Recuerdo que le daban a usted 3 ayudas para sortear. Y había gente que era descalificada de ese concurso con las 3 ayudas sin usar. Y entonces me imagino que en su pensamiento era mejor, ¿verdad? Iban, por ejemplo, hasta el momento llevo 1.000.000 de pesos y tenían las 3 ayudas quietas. Cuando eran descalificados, hermanos, se iban sin nada. Me imagino que para ellos era mejor el 100% de nada que al menos el 20% de algo. Y pienso, hermanos, que muchos creyentes andan en pérdidas en la vida de fe, con todas las ayudas que Dios dio, sin usar. Están allí y están perdiendo. Y entiendo, hermanos, que el amor fraternal es uno de esos medios que Dios usa para fortalecer nuestra fe. Es uno de los medios más imperfectos que Él pudo buscarse. Porque el amor de Dios hacia nosotros es perfecto, pero el amor entre nosotros nunca será perfecto. Pero Dios quiso para humillarnos, escuche, para humillar nuestra soberbia, usar medios imperfectos para llevar a cabo su obra. ¿Me hago entender? Usted no tiene problema con el amor de Dios, pero usted dice, pero mis hermanos, qué desafío, ¿no cree? Pero Dios lo quiso hacer así, hermanos. La comunión y el amor entre hermanos no es una ayuda infalible. Y quizás es una de esas ayudas que requieren fe, humildad y solicitud para sacarle provecho a un grupo de hermanos imperfectos ellos, pero que viven y se esfuerzan en su piedad personal. Pero doy por sentado que no es por ser hermano, sino es por ser hermano que se está esforzando en la piedad. Y como en todo lo que establece el Señor para nuestro bien, no deja de ser uno de esos asuntos donde nuestra carne y el diablo atacarán más. Así que el diablo sabe cuáles son las vías mejores por las que Dios nos bendice
Entonces, ¿usted qué piensa que hace el diablo? Pues ataca las vías por donde más nos viene bendición. Es decir, vaya usted a pensar, usted ve una persona, está en cuidados intensivos, está conectada de muchas cosas. Si usted le quisiera hacer daño, ¿qué hace? Pues usted mira el aparato como más sofisticado, ¿verdad? Y lo desconecta. Eso es pensando como el diablo, ¿no? No estamos así. Pero piense, hermano, porque no ignoramos sus maquinaciones. Así que si, por ejemplo, Señor sabe que el conocimiento de la palabra nos mantiene firmes, ¿cuál va a ser la lucha de Él todos los días? Alejarlo de ese libro como pueda, pero como pueda. Así tenga que colocarle un vecinito que escuche música a todo volumen. ¿Ya? ¿Que lo hace? ¿Ja? La oración, vea, usted nunca está más ocupado como cuando se pone a orar, ¿no? Ahí se acuerda de todo lo que tiene que hacer. Y esa memoria ya no la tiene cuando mira televisión. ¿Sí se ha dado cuenta? Bueno, la lucha es real, hermanos. Es real. Y como el diablo también sabe que la comunión entre nosotros y el amor es una de, no es la, es una de las fuentes que el Señor usa para robustecernos, Él enfilará sus ataques allí, pues si logra enturbiar las aguas del amor fraternal, ninguno de nosotros podrá beber de ese pozo y nos quedaremos faltos de ese recurso. Piensa, hermanos, que somos un pueblo, somos una aldea y por el medio pasa un río del que todos bebemos. Y póngase a pensar que un hermano de esta fila se pelea con un hermano de esta fila y entre su pelea, que se están peleando, rompen el frasco de veneno y lo vierten al río. Estaban peleando ellos dos, hermano. ¿Y qué pasó con el río? Lo lamento, hermano, por la pelea de dos, ninguno va a poder beber del río. Y Satanás es experto en hacer eso. No necesita 100 peleando, necesita 2 y un veneno. Y sabe que después de eso, los 98 restantes no podremos beber del agua. Considere esto, hermanos. Si, por ejemplo, como Pedro dice, añadid a vuestra fe, si la fe es necesaria para andar en el camino cristiano, nuestra carne y el diablo pondrán toda traba para que seamos incrédulos, todo lo opuesto. Si la virtud es necesaria para la vida de fe, nuestra carne y el diablo serán insistentes en tentarnos a la debilidad, a lo bajo, a lo carnal. Si el conocimiento es un recurso divino indispensable para la vida cristiana, nuestra carne y el diablo conspirarán para mantenernos en la ignorancia, para promover falsos entendimientos y hasta el orgullo del conocimiento. Por cada virtud, piense, por cada virtud que nos toca añadir, la que hemos visto, fe, virtud, conocimiento, por cada virtud, como el dominio propio, la paciencia, la piedad, la carne y el diablo procurarán dañar su tubería, fisurarla, dañar el agua limpia para que no bebamos de este recurso o para que bebamos del agua adulterada. ¿Y usted qué piensa que el diablo hace con el asunto del amor fraternal? De ninguna manera, y por eso tenemos que vigilar nuestro propio corazón y estar atentos a las maquinaciones del diablo, que intentarán enturbiar esta agua salutífera. Dios nos libre de dañar esa tubería, hermanos. Dios nos libre de abrirle una fisura o enturbiar el agua o de ser las manos de Satanás para hacerlo, porque ni nosotros ni ninguno después podrá beber de esto para nuestro propio mal, para el estancamiento de nuestra madurez, para el gran mal de atacar nosotros mismos, una de las fuentes de nuestra vida cristiana victoriosa. Entonces señalamos que este tema lo íbamos a abordar en 3 columnas. La primera fue enseñar que el amor es el primer
y gran deber que incluye todos los demás deberes con nuestros hermanos. Ahora vamos a adentrarnos en la segunda columna que señala el deber del creyente de cultivar la armonía y la paz entre sí. La armonía y la paz no vendrán querámoslo o no, propongámonoslo o no, trabajemos por ello o no. Recuerde que todo el texto está enmarcado en este principio. Vosotros también, poniendo toda diligencia. Así que si queremos, hermano, paz y armonía creciente en nuestra iglesia, ¿qué nos toca hacer, hermano? Poner toda diligencia, añadiendo a nuestra fe, en este caso, afecto fraternal, cultivando, hermanos, la paz y la armonía. Hermanos, esto no vendrá solo por orar. Orar nos ayuda, pero le recuerdo, hermano, que la oración nunca es el sustituto de la obediencia. Nunca es. Usted ora por lo que siembra, pero usted no ora si no siembra. Es decir, hermano, queremos el fruto de la armonía y la paz creciente, el que el fruto sea bonito. Usted no simplemente ora, usted ora, pero usted siembra eso. Y lo siembra con diligencia. Y ora por cuando está sembrando. Y ora en medio. Y ora después. Qué bueno que oremos por que tengamos paz y armonía crecientes en nuestra iglesia. Pero hermanos, recuerde poner toda diligencia a añadir a vuestra fe amor fraternal. Primero, hermanos, quiero mirar, que note que la Escritura hace un llamado explícito a cultivar la paz y la armonía en la iglesia. Hermanos, yo no voy a ahondar mucho en este punto porque me parece que eso es obvio aún para el que conoce poco la Biblia. Es decir, en la Biblia es muy obvio. Yo no sé, hasta en el sentido común, la gente, ¿de qué trata la Biblia? Algo así como de amarse unos a otros. Bueno, sí, en su ignorancia, al menos le coincide en una de las cosas que la Biblia señala. Creo que no es necesario extendernos mostrando el gran valor y la importancia que la Biblia le da al mantenimiento de la unidad en el vínculo de la paz en una iglesia. 1 Corintios 1:10, esta unidad, hablando todos una misma cosa, eso es armonía, y que no haya entre vosotros divisiones, esto es paz, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esta unidad se mantiene, hermanos. Esta unidad, de hablar una misma cosa, que no haya divisiones. Esta estructura, llamémosle así, se mantiene afianzando los lazos o los ligamentos de la paz. Mire, hermanos, cuando usted a veces compra unas sillas especializadas, como esas que ahora usted se echa para atrás, le suben los pies muy bien, esas usted tiene que mandar a revisar al menos una vez al año, ¿sabe? Porque se van desajustando. De pronto usted dice, esto se dañó, ¿cuánta plata invertí? Hermano, a veces es destaparla y ajustarle lo que se desajustó. Hermanos, queremos hablar una misma cosa, que no haya divisiones, que estemos perfectamente unidos. Hermanos, esto es posible solo si prestamos atención a andar afianzando los lazos, los amarres, los ligamentos de la paz. Así se llaman los ligamentos de la unidad. La unidad y la armonía es la estructura. ¿Y cuáles son los ligamentos? Se llama la paz. Eso lo dice Efesios 4, 2, 3. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Aquí vínculo, lazo, ligamento, en el vínculo de la paz. ¿Quiere unidad? Perfecto, eso es buen deseo. Entonces, ¿a dónde le toca llevar la mirada? A los amarres de la paz. Es como un andamio, ¿verdad? Un andamio, la estructura de esta casa, hablemos de la estructura de la casa. Esta es la estructura de la paz, de la unidad, de la armonía. Qué bonito. Pero para que esto se mantenga de pie, tenemos que andar amarrando.
Y esos amarres se llaman la paz. Quiere decir que si usted no amarra con los amarres de la paz la estructura se nos viene abajo. Entonces, si usted fuera sabio, ¿qué es lo que anda revisando? Que estemos muy en paz. Si queremos que la estructura de la unidad se mantenga, que la estantería de la comunión no se caiga, que la unidad no se fracture, nos toca trabajar arduamente en los amarres de la paz y la armonía. Miremos algunos testigos, unos testificarán positivamente y otros negativamente de esto mismo. Romanos 14, 19, así que sigamos, la palabra dioko, perseguir, ir tras algo, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Qué tenemos que seguir, hermanos, según este texto? Muy fácil, acompáñenme esta tarde, que no me quiero sentir solo en el púlpito. Así que sigamos lo que contribuye ¿a qué? A la paz y a la mutua edificación. ¿Qué es lo que nos toca perseguir? Lo que contribuye a la paz. Entonces usted se va a poner a pensar en la vida de la iglesia. Voy a mover esta silla. Es una metáfora, ¿no? No me la tome literalmente, porque aquí tenemos que andar moviendo sillas, pero es una metáfora. Tengo que mover esta silla. ¿Contribuirá a la paz? Si no contribuye a la paz, déjela quieta. Y siga, dice, todo lo que contribuya a la paz. Si no es un aporte a la paz, no lo traiga, no lo diga, no lo ponga, no lo quite, déjelo ahí. Si contribuye a la paz, tráigalo. ¿Por qué? Porque cada vez que traemos lo que contribuye a la paz, ¿qué estamos haciendo con el amarre? Ajustando. Según a los Corintios 13:11, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Otra vez la paz. Primero nos dice lo que contribuye a la paz. Y aquí dice, vivid en paz, vivan en paz, como iglesia, vivan en paz, tranquilos. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. No solo nos señala el mandamiento, vivid en paz, sino la promesa, y el Dios de paz estará con vosotros, en lo que podemos deducir el antimandamiento. Si el mandamiento es vivir en paz, ¿qué es lo contrario? Vivan en contienda, se andan peleando. Y si la promesa de la paz es y el Dios de paz estará con vosotros, ¿qué resultado traerá no vivir en paz? El Dios de paz no estará con vosotros. Mire lo que hace, hermanos, no vivir en paz. De manera negativa, Gálatas 5, 13 al 15, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino, empezamos, servíos por amor los unos a los otros. Mire lo positivo, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás, porque toda la ley en su segunda tabla, ¿no, hermanos? En esta palabra se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El mismo principio negativo, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Es un lenguaje muy fuerte, ¿sabe? Lo traté de buscar en su idioma primario a ver si era más suave. No, hermanos, es la típica pelea de jauría. ¿Se ha visto los perros pelear, hermano? Que ellos se muerden y su hocico queda lleno de sangre, la que se lamben. Y en contraposición a andar en amor y cumplir así la segunda tabla, dice la Biblia, cuidado, que no se muerdan entre ustedes, que no se coman los unos a los otros.
que no se consuman los unos a los otros. Lo contrario a la paz. En Santiago 3, 14 al 16, de forma negativa el principio, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación, lo contrario a la paz, y toda obra perversa. Aquí no nos está dando una lista completa de todo lo que perturba la paz, pero al menos, hermano, hay una buena lista. Que perturba la paz, los celos. ¿Hay celos dentro del cuerpo de Cristo? Sí hay, hermanos. Porque Él hace, yo no hago. Porque a Él sí y yo no. Porque a Él se le da y yo no. Eso es carnalidad en la iglesia. ¿Hay contención? Pues aquí dice que la puede haber. Contención de contender, de oponerse, de pelear. Donde hay celos, donde hay rivalidad, las envidias son mortíferas. Hermanos, los celos, la rivalidad, las envidias, es un ácido que deslíe los amarres de la paz. Es que usted, en lugar de ir a los amarres y darle una vueltica para que se afirme, coge el ácido y se lo riega, hermanos. ¿No ve que después que se caiga la estantería ni usted mismo va a poder vivir ahí? No quiero ahondar en esto, hermanos. Yo creo que es suficiente estos textos, pero usted encontrará ciertamente otros donde la Biblia insiste que es nuestro deber cultivar la paz y la armonía en la iglesia, y que lo opuesto debe ser evitado. Segundo, hermanos, los ámbitos particulares donde debemos prestar atención al cultivo de la paz y la armonía en la iglesia. Quiero hablar de los ámbitos particulares. A saber, son 3 ámbitos principales los que tengo en mente. Primero, en el trato común. Le voy a decir cuáles son los ámbitos donde debemos prestar atención y trabajar arduamente para cultivar la armonía y la paz en la iglesia. 1, en el trato común. 2, en la resolución de conflictos. 3, en los trabajos que Dios nos encomendó. Si usted se da cuenta, estos 3 escenarios son donde sí o sí nos vamos a encontrar usted y yo como iglesia, como miembros de una iglesia. En el trato común, en la resolución de conflictos y en los trabajos que Dios nos encomendó. Son los escenarios donde usted y yo como creyentes nos movemos en la iglesia, donde nos vamos a cruzar, donde nos tratamos, donde somos llamados a expresar el amor en los asuntos más prácticos posibles. Déjeme abordar el primero, en el trato común. Que por su misma naturaleza, el trato común, me hago entender, aquí tenemos un trato común. Por su misma naturaleza, nos expone a todos a ser cuidadosos y solícitos en el cultivo de la paz. Como es el trato común, nos va a exponer a todos en los asuntos más obvios de la convivencia de una iglesia. Nos vamos a cruzar con frecuencia, en los que debemos aprender a aplicar las Escrituras de las formas más inmediatas y prácticas posibles. Hermanos, no reemplacemos la obediencia con la confianza. ¿Sabe qué hacemos en el trato común? Dañamos el agua limpia de la paz. Yo sé que el agua limpia puede ser dañado por una herejía, por un pecado escandaloso, eso es verdad. Pero ¿qué comúnmente enturbia el agua de la paz en una iglesia? El trato en las cosas comunes. Como pasa en los matrimonios, ¿no?
No son las grandes infidelidades a veces los que debilitan un matrimonio, sino las pequeñas cosas. Déjeme darle 3 principios para el mantenimiento de la paz en el trato común. Yo aquí parezco Windows, ¿no? Abriendo ventanas. Entonces voy en el primero, del primero y del primero. El hermano allá sabrá qué hacer. Estoy hablando del trato común, ¿verdad? Dije que había 3 áreas: el trato común, la solución de conflictos y los trabajos. Lo primero, el trato común. Y de aquí le voy a dar 3 principios. 3 principios que creo que nos ayudarán a mantener la paz en el trato común. El primero de ellos, y más largo, la prudencia. Hermanos, la imprudencia en la palabra o en el trato nos lleva a cometer muchos errores. Quizás no de mala intención, estoy seguro, en la mayoría de los casos. Pero al fin y al cabo, errores que nos separan unos a otros y promueven conflictos por la imprudencia, por la falta de prudencia en nuestro trato. Tenemos el asunto de la prudencia en el habla o en las acciones o actitudes, de que por creernos más o por esos excesos de confianza, hablamos, opinamos, nos inmiscuimos en asuntos que no son de nuestra incumbencia o nos involucramos, opinamos de manera inadecuada, con desfachatez, con irrespeto o sin sensibilidad. Le deseo recordar que todos nosotros, estoy aportando para la prudencia, le debemos recordar, hermanos, que todos nosotros tenemos una vida privada y una pública, y una entre los dos. Hay una vida privada, ¿verdad? Y hay una vida pública. Y hay una, hermanos, que está entre los dos, que es, no sé, que solo un grupo de personas puede estar entre las dos. Y que por ese motivo no tenemos derecho a involucrarnos en los asuntos privados de los hermanos, a menos que usted tenga el llamado de Dios para hacerlo. Y ese llamado en una iglesia lo tienen solo unas muy pocas personas, las que han sido llamadas por Dios a mirar asuntos privados y tocárselos. Y eso, cuando lo hacen, con mucha prudencia. A menos que tenga el llamado o que se nos conceda el permiso explícitamente, como cuando un amigo dice al otro: tengo esto, ayúdeme. O que nos sea necesario para preservar la vida espiritual de nuestros hermanos. Salvo eso, hermano, la falta de prudencia ha hecho que nos atribuyamos tareas que no tenemos. ¿Y qué hace eso, hermano? Enturbia las aguas limpias de la paz, porque si usted no ha sido llamado o no se le ha concedido explícitamente ese permiso, la otra persona se va a ofender, porque usted se entró a la intimidad de su vida privada. Le voy a colocar una metáfora y espero me la entienda, ¿no? No le haga, pues le digo exégesis, no es perfecta, por favor. El ejemplo de una casa, y espero me entienda. En una casa está la puerta, ¿verdad? Está una sala y luego están las habitaciones. Como hermanos, tenemos que ganarnos el derecho a pasar de la puerta a la sala, ¿oyó? Escuche bien, como hermanos,
tenemos que ganarnos el derecho a pasar de la puerta a la sala. ¿Ya? Usted no llega a la sala porque es hermano mío. Usted llega a la puerta porque es hermano mío. Porque si usted fuera enemigo, ni a la puerta. Perfecto, gracias. Usted llega a la puerta por ser hermano. Y usted se debe ganar el derecho. Y yo, hermano, me debo ganar el derecho de pasar de su puerta a su sala. Nunca lo dé por sentado, hermano. Jamás lo dé, sea prudente. Pero en la sala de la comunión, ya hemos ganado el derecho a la sala de la comunión. No tenemos derecho a pasar más allá, ya que es la sala, el espacio que una familia le quiere mostrar y donde usted es amado y bien recibido, pero hasta allí. Usted no tiene derecho de entrar a la cocina ni a las habitaciones, a menos que explícitamente le diga, hermano, ¿quiere conocer la habitación? Y si usted es de esos, hermano, mire, siéntase privilegiado por eso, porque usted derecho no tiene. Por eso existe este dicho, y lo digo con respeto. Uy, ahí sí se me entró a la cocina. ¿Por qué ese dicho aún del mundo? ¿Por qué? Porque en una casa usted va hasta la sala y ahí siéntase en comunión. ¿Me hago entender? A menos, vuelvo y le digo, que usted tenga el derecho, bla, 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 bla. Hermanos, nosotros no tenemos derecho a involucrarnos en los asuntos privados de los hermanos. De lo contrario, si usted no ha sido llamado, si no se le concede el permiso explícitamente, o si no es necesario, es imprudente hablar de eso, opinar de eso, inmiscuirnos en eso, por más confianza que tengamos, y mucho peor si no la tenemos. Hermanos, no todo lo que vemos o pensamos es un permiso para hablar, comentar, opinar o inmiscuirnos. Si usted no tiene cuidado con la prudencia, puede alejar al hermano, puede dañar al hermano y usted será naturalmente alejado de la comunión. 3 testigos. Primero, Primera de Pedro 4:15. Así que ninguno de vosotros padezca como, mire las cosas, como homicida, fuerte. Ninguno de vosotros padezca como ladrón, fuerte. Que ninguno de vosotros padezca como malhechor, fuerte. Que ninguno de vosotros padezca por entremeterse en lo ajeno. De este texto aprendemos que hay cosas ajenas de los hermanos donde usted ni yo debemos meternos o entrometernos, como dijo el apóstol. ¿Dónde está el mal aquí? El mal es de meterse donde no debemos. Y el mal de meterse donde no debemos y sufrir la consecuencia, porque dice padecer por entrometerse en lo ajeno, sufrir la consecuencia, está a la altura del homicidio, del robo y de ser malhechor. O sea que esto no es un juego, hermanos. No es un juego. El texto presupone que hay cosas ajenas. El texto presupone que hay propiedad ajena, que hay asuntos ajenos, que hay conversaciones ajenas, que hay intereses ajenos y que nadie tiene por qué opinar a menos que se le consulte y aún así con mucha prudencia. Hermano, usted tiene una maleta desocupada, un ejemplo, y la hermana Segismunda está cargando un paquete pesado, y entonces yo hago esto. Hermano,
Usted con la maleta pesada debería cargarle a la hermana. Momento, hermano. Primero, esa maleta es propiedad del hermano. Yo no puedo disponer de la maleta del hermano. ¿Me hago entender? ¿Yo quién soy? ¡Metiche! Yo no, es que es propiedad privada, hermano. Aquí creemos en la propiedad privada. Y esa maleta es propiedad del hermano. Si yo vi eso, ¿la maleta de quién se debe poner? La mía. Hermana, yo he visto eso. ¿Le puedo colaborar? Si ella dice, no, mire, calladito, siga derecho. Ella tiene su motivo, ¿no? Pero yo no puedo decir, oiga, usted que tiene esa maleta desocupada, vaya, dígale. Hermano, es un ejemplo, hermano. Aquí creemos en la propiedad privada. Aquí creemos que hay asuntos ajenos, conversaciones ajenas, intereses ajenos. Hermano, y hermano, hay muchas paredes de casas de ustedes que a mí no me gustan como están pintadas. Se lo digo. Pero vea, hermano, ¿por qué? Porque no me incumbe eso a mí. En otras palabras, ¿qué me interesa? ¿Quién me llamó a opinar de su pared? Ahora, si usted me ha dado la confianza, yo le digo, hermano, ¿no ha considerado pintar esa pared? Sí, pero si lo digo, hermano, si se lo digo, es porque usted me ha habilitado. Es más, y si me pregunta, ya sabe que rojo es que le voy a decir que pinte la pared. ¿Sí? Yo sé que no me va a hacer caso, pero usted me pidió la opinión. Hermano, haga lo contrario y verá que fracturará la paz, porque a nadie le gusta que le invadan lo que está más allá de la sala. ¿Es así, hermanos? Sí, hermanos. ¿Queremos la paz? Sí. Entonces no pase de donde le han dado permiso. Ahora note, mi segundo testigo es más fuerte que el primero. Lo que el Señor le dijo a uno de los suyos en Juan 20, 21 y 22. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo Juan, el mismo que en la cena se había recostado al lado de Cristo y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro vio que Juan le seguía a Jesús y a Pedro, le dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Paráfrasis. Pedro, no te metas en lo que no te he llamado a hacer. Tengo un trato contigo y te estoy llamando a ti a que me sigas. Si tengo algo con Juan, se lo diré a Juan. No te entremetas en lo ajeno. Eso no te importa por ahora. Si nos entrometemos en asuntos que no son de nuestro llamado, incumbencia o ámbito, podemos fracturar la paz y se nos puede decir, ¿qué a ti? ¿Qué te interesa? Mire, hermano, yo hice una publicación esta semana que esto me impactó. Y ayudado por John Angel James, que habla de esto, y por John Smith, que fue el pastor que fue antes de Spurgeon en el tabernáculo. Si no, pregunte y se la reenvío. El Señor le acaba de dar una de las grandes lecciones a Pedro. ¿Recuerda? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? 3 veces el Señor le dice, apacienta mis ovejas. Hermano, 3 veces el Señor le encomendó esta tarea. ¿En qué debería estar pensando Pedro? Señor, yo te fallé. ¿Cómo es que me encargas el cuidado de aquellos que lastimé? ¿Cómo se hace esto? ¿Qué significa apacentar? ¿Qué me estás llamando a hacer? Él debería estar ocupado en eso.
Pero ¿sabe qué le pareció más importante? Ve, y Juan, ¿qué tienes para mí? Por eso el Señor le dice, ¿qué te interesa, Pedro? Sígueme, te estoy diciendo. Lo que tenga con Juan se lo diré a Juan. ¿Te parece poquito la tarea? ¿Con para qué andes tan generoso? Hermanos, todos nosotros tenemos más allá de la sala tantos asuntos que atender, como para que usted ahora ingrese a otra sala y a otras habitaciones. ¿Quiere la lista suya? Pregúntesele al pastor Castañeda. Él tiene una lista por la que ora, no por la que critica. Pero si usted dice, no, ¿qué cosas tengo que atender, pastor? Es que me sobra el tiempo y por eso ando detrás de lo que no me incumbe. ¿Quiere tarea? Él puede ser bondadoso y decirle, trabaje en estas 3 cosas, hermano. Y con eso, hermano, mire, ahí tiene, para esta vida y la otra. Mi último testigo, Marcos 1, 43 y 45, y con esto digo, hermanos, note el daño que la falta de prudencia en el trato o en la palabra puede hacerle a un buen hermano. Se nos narra que Jesús sanó a un leproso. Entonces el Señor le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho de su sanidad, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Imagine ese sabor agridulce del hombre sano. Estaba sano, dando testimonio de Cristo, y eso le impidió actuar a Cristo. Qué envidioso, ¿no le parece? Yo hubiera preferido boquita callada del sano y que Jesucristo entrara a la ciudad. ¿Qué era más importante? Jesucristo. Pero a este hombre le faltó prudencia y ahora cuando Jesucristo fue a entrar, ¿qué encontró? Oposición. Dijo, le tocó quedarse afuera. ¿Dar testimonio de Cristo es bueno o malo? Bueno. Pero en este texto aprendemos que no todo lo bueno es prudente. En cierto caso, el Señor le dijo, en esta ocasión, cállese. El Señor sabía por qué. Ahora ese pueblo tuvo que escuchar al exsano, pudiendo haber escuchado a Cristo. Mire el daño que la falta de prudencia le puede hacer a alguien. Hizo algo bueno fuera de tiempo, fuera de lugar, fuera de mandamiento y le cerró las puertas a Cristo. ¿Qué puede enseñarnos esto? Si usted por imprudencia confunde, humilla o lastima a alguien, principalmente si éste tiene un llamado de autoridad sobre una esfera, luego la autoridad que estaba supuesto a tener se verá truncada y usted habrá fracturado la paz. Luego que usted dañe por su imprudencia y confunda a una persona, luego el bien que esa persona hubiera podido hacer en la iglesia ya no lo podrá hacer. Le pasó a Cristo, no le va a pasar a los demás. En el trato común, hermano, prudencia, prudencia. Segundo, rápidamente, no defraudar a los hermanos. Estoy pensando, hermano, en el trato común, de lo que más podemos aquejarnos. 1 Corintios 6:8, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis a los hermanos. En el trato común es muy necesario no defraudarnos. Esto es, que debemos cumplir y satisfacer las demandas legítimas que nuestros hermanos tienen sobre nosotros. Los hermanos tienen demandas legítimas, sí, hermanos,
les debemos algún trato. Si ellos, por ejemplo, esperan respeto y no se lo damos, los defraudamos. Si ellos esperan de nosotros lealtad, amor, cumplimiento, defraudarlos es no darles lealtad, amor, cumplimiento. Hermanos, no se defrauden unos a otros. Eso es pequeño, piense, pero eso mina la paz. Mucho más si nos hacemos trabajos, favores, no se defrauden unos a otros. Romanos 15:2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo, no en lo que al prójimo se le ocurra, sino agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Así que yo también tengo criterio. Si usted me hace una demanda, yo miro, ¿es bueno y para su edificación? Si sí, hermano, ¿por qué no? Si se piden prestado, hermanos, páguense. Si se comprometen a algún servicio, cúmplanlo. Si se les confió una confidencia legítima, guárdela. Cubra el roto, no lo señale ni se burle. Si él se cayó, levántelo y ojalá disimuladamente y no lo publique. No hay que defraudarnos en el trato. A veces usted y yo podemos decir, hermano, yo no esperaba eso de usted. Y en eso usted nos defraudó. O me defraudó o lo defraudé. Y si es legítimo, yo debería pedirle perdón. No, si es cualquier cosa. Hermano, me defraudó porque usted no me trajo una chocolatina. Que yo sepa, hermano, yo no estoy obligado a hacer tal cosa. Si usted se siente ofendido por eso, vaya y llore al frente de una dulcería y usted mismo invierta y coma la chocolatina. Pero hermano, hay cosas que usted espera de mí que son legítimas y yo debo dárselas. Y si no se las doy, es legítimo que usted diga, yo esperaba esto de usted. Yo tendría que pedir perdón y dárselo. ¿Me hago entender? Sí, hermanos. Hay confidencias que nos debemos guardar. Hay cosas que son ilegítimas guardar, pero hay cosas que nos deberíamos guardar. Mire, punto. No hay que defraudarnos. Proverbios 25:9, trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. Por último, consideración. Recuerde, hermanos, que la iglesia es un organismo plural en muchas cosas. Quiere decir, hermano, que aquí tenemos un centro donde somos iguales, pero el resto somos plurales. Y esto nos debe llevar a ser considerados con los demás. Considerarlos, hermano. Desde los asuntos físicos hasta los emocionales y espirituales, debemos entender, hermanos, que nosotros no somos el estándar para medir. Algo así como esto, hermano. Yo me miro aquí y digo, ¿estoy cansado? Ve, yo no estoy cansado. Si yo no estoy cansado, nadie debe estar cansado. Y lo voy a tratar como si usted no tendría que estar cansado. Yo soy un orgulloso si hago esto porque me estoy poniendo como el estándar. No estoy considerando. Hermanos jóvenes, niños, recuerde que aquí convivimos con adultos, con personas de la tercera edad. Y debemos considerarlo. Gente enferma también tenemos. Significa, el hecho que usted esté sano no significa que todos lo estén. Y si usted puede con los dolores de cabeza no significa que otros puedan de la misma manera. Y el rico tendrá que ser considerado con el pobre. Y el pobre tiene que ser considerado con el rico. Porque el rico tiene muchas cosas para que se le considere.
el que tiene hijos con el que no. Uno no es el estándar, hermanos. Deberíamos desarrollar mucha consideración. No podemos reclamar nuestra posición y no considerar a los demás como si conviviéramos solos, olvidando que solo somos una rama en la congregación. Cuánto cuidado debe haber por el anciano, por el mayor, por la autoridad. Con cuánto cuidado deberíamos hablar, actuar en medio de la comunidad cristiana, pues no estamos aquí para que todos aguanten alguna insolencia de nuestra parte. Ese poner por delante al otro, pensar en el otro, ponernos en sus zapatos, ser generosos en nuestras apreciaciones, tener tacto, sensibilidad, discreción, cortesía. Eso es, hermano, considerar cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Sabemos que al hacer esto estaremos siguiendo a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque esta exhortación de estimarnos cada uno superiores, de estimar a los demás como superiores a uno mismo, se refuerza por esta frase: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cuando usted pone a los demás por delante, está usted pisando exactamente donde Él pisó. Qué lindo, ¿no cree? Así que el Señor, termino con esto, el Señor iba caminando en esas caminatas desérticas. Dice la Biblia que Él y sus discípulos se cansaron y se sentó el Señor a un pozo, dice la Biblia, no a predicar, no a enseñar, se sentó a descansar. Y vino una mujer a sacar agua. Y el Señor dijo, estoy parafraseando, ay, que espere que yo coma y luego la atiendo. No, hermanos, la puso por delante de su cansancio. Y cuando los discípulos llegan, Él les dice, es que yo tengo una comida más grande que comer. Cuando usted pone por delante al hermano en lo que es legítimo, usted no está haciéndole ejemplar a Cristo. Usted está pisando exactamente donde Él pisó. Por eso, hermanos, haya en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude a cultivar la paz y la armonía en medio nuestro.